Entonces, en la anterior clase habíamos quedado, estamos hablando acerca de las gunas. La anterior clase hablamos acerca de qué son las gunas, qué específicamente es, porque se habla mucho de las gunas, pero no las vemos en el mundo. Entonces, hablamos un poco de qué es este tipo de fuerza o cualidad que tienen los elementos materiales que hacen que el alma se sienta atraída. ¿Cuáles son esas tres gunas? Y como sabemos son tres, pero siempre están combinadas. ¿Cuáles son las características generales que tienen cada una? Todo eso vimos en la anterior clase. Hablamos de la sattva guna como la cualidad que eleva, digamos, el espíritu, la raya guna o la de la pasión, como la que nos deja buscando los objetos en este mundo, y tamaguna en general, ¿no? Estamos hablando como, o la de la oscuridad, la que nos anima, digamos, a olvidarnos de nuestra identidad espiritual, completamente, a cubrirnos, digamos, a taparnos con la frazada, con la sábana, y no ver el mundo real. Bueno, esas son las tres cualidades, en forma general estas cualidades, porque después ellas se expanden en todo el mundo, en todo lo sólido, lo físico, lo etéreo, lo mental, las mentalidades, las emociones, ¿no? Entran y se difunden por todas partes, y ahí van adquiriendo diferentes cualidades. Bueno, esto es lo que hablamos en la clase anterior. En esta clase la vamos a dedicar a explicar por qué el alma elige ser condicionada por estas tres gunas. ¿Cómo se le ocurrió eso? Esto tiene que ver también con lo que hablamos en la anterior clase, que si elige esto, ¿cómo es que después queda condicionada? Y aquí tenemos un tema que es uno que apasiona a filósofos, que es el libre albedrío y la predestinación, que se puede ver desde el punto de vista también de las gunas. El otro tema que me gustaría tocar en esta clase es en qué áreas las gunas afectan más en el practicante espiritual. Porque ya sabemos que las gunas afectan a todo el universo material. Pero en qué áreas especialmente el practicante espiritual debe tener cuidado, debe tomarlas en cuenta para que no perjudique su progreso espiritual. Y por último, cómo ir superando la influencia de las gunas. Ascender a través de ellas o directamente superarlas completamente. Eso es lo que nos reúne hoy. Entonces, primero, ¿por qué el alma elige ser condicionada por las gunas? ¿Por qué el alma espiritual, que está completamente feliz en su naturaleza espiritual, de pronto elige una realidad de la que no es? Porque estar en la existencia material significa que el alma está experimentando algo que no es, porque la naturaleza material no es su naturaleza. Es una buena pregunta. Alguien podría preguntarse por qué alguien elige ser lo que no es, pero es una pregunta retórica en un sentido porque muchas veces nosotros hacemos eso en esta vida. Nosotros a veces queremos olvidar lo que nosotros somos. Por ejemplo, un ejemplo de eso es los cines. ¿Por qué entramos a un cine nosotros? ¿Para recordar quién somos o para sumergirnos en las historias de otros? ¿Por qué el cine es oscuro? ¿Por qué en el cine no se puede hacer ruido? ¿Por qué en el cine no podemos ver a los otros que están al lado nuestro? ¿Por qué se ambienta de esa manera el cine? Todo propicio para que uno entre en una realidad que no es la de uno. En cuanto prenden las luces del cine, se acabó la diversión. Entonces, el cine, en un sentido, para este ejemplo,
Es una invitación a olvidarnos de nosotros mismos. Y nosotros mismos elegimos ir al cine. No es que nadie nos obligó a estar en esa ilusión. De la misma manera, nosotros también queremos tener una experiencia de un guión que no sea el del alma, que no sea de su naturaleza. Y entonces Krishna dice, o Dios dispone un complejo de cines espectacular, tan bueno que la oscuridad es completa. Uno no puede ver quién está al lado, no puede ver a las otras almas, no puede ver el creador del cine, porque está todo oscuro, sino que simplemente deja que el alma se absorba en la película. En la película hay diferentes guiones y cada guión va a estar, digamos, cualificado, ¿no?, con características de cada una de las gunas o la combinación de todas ellas. Como en la anterior clase hablamos, hay películas que nos animan a las virtudes, al heroísmo, a las virtudes, al amor, lo que sea. Hay otras películas que nos animan al logro de éxitos, pasión. Y otras películas que simplemente nos hacen olvidar de todo, de la virtud y de las ganancias, simplemente estar intoxicado por verla. Entonces, esto es un poco la razón de por qué el alma decide tener una experiencia así. Ahora bien, el problema es que cuando uno se absorbe, por ejemplo, cuando uno va al cine y se absorbe en la película, uno empieza no pasa desapercibido por sus emociones y por su conciencia lo que sucede en la película. Afecta, ¿no? Por eso mucha gente en el cine queda llorando, queda asustada, queda traumatizada, inclusive, queda alegre, queda enamorada con el actor o con la actriz. Entonces, ¿qué pasó ahí? Algo está afectando a la conciencia que no es nuestra vida. De la misma manera, el alma en este mundo queda afectada por todas esas interacciones de las gunas y realmente sufre o disfruta. Este es un verso muy importante, el verso del Bhagavad Gita, que describe este cine, por decirlo de una manera, es el 13:22. Es un verso que a mí me apasiona mucho, realmente es una respuesta al por qué el alma decide engancharse en esta variedad de gunas de la naturaleza material. Después eso lo voy a citar, pero bueno, lo pueden leer también ahí. Entonces, esto es primero. Ahora, el alma, ¿por qué se olvida en la naturaleza material, dentro de las gunas, de su verdadera identidad? Bueno, obviamente, la oscuridad del cine favorece, el que uno no vea a nadie favorece, el guión atractivo favorece, para que de pronto en esas 2 horas de ver la película uno se olvide de su identidad. Uno puede decirse, bueno, pero en el cine en cualquier momento yo me doy cuenta. Sí, es posible. Algunas personas no, algunas personas quedan mal por eso, inclusive hasta los actores quedan completamente identificados por eso. Pero vamos a hacer de cuenta de que no, que yo soy una persona que voy al cine, miro la película. En realidad yo soy de esas personas que va al cine, miro la película, pero no la veo así identificándome con los actores. Yo solamente soy un crítico de cine. Bueno, esto es un poco Jnana Yoga. Jnana Yoga es, digamos, un proceso de yoga que se trata de alejar, digamos, de la influencia del mundo por el conocimiento analítico. Lo analiza todo. Está bien, pero esa persona no disfruta del mundo. Si la intención de esa persona, o sea, de alguien que va al cine, es solamente analizar la capacidad actoral de los artistas, y se va a perder la felicidad de la película. O sea, no va a disfrutar la película como una persona que se entrega, digamos, al guión. Entonces, de la misma manera, si nosotros queremos disfrutar de este mundo, o sea, realmente tener la experiencia de algo que no es, tenemos que absorbernos, no hay otra manera.
Y esa absorción se llama técnicamente Maya. Maya es una expresión del Bhagavad Gita y de los Vedas que implica ilusión. No hay manera de disfrutar de este mundo o de esta película sin nosotros estar ilusionados. Ilusionados significa de creernos que esta es la realidad. Ese es el asunto. No, o sea, como dicen algunos, no podemos disfrutar de la carne sin sentirnos que somos carne. No hay manera que el alma pueda disfrutar de la materia sin creer que es materia. Esto lo explica el 13:22, este verso del Bhagavad Gita. Entonces, bueno, de esa manera el alma queda completamente cubierta y listo, y se acabó. Ahora uno puede decir, bueno, ¿y por qué no nos despertamos? ¿Por qué no? Porque la película sigue eternamente hasta que nosotros decidamos algo diferente. No, por eso hay un término védico que dice Nityavada. Nityavada significa eternamente condicionado. La película nunca termina. No es que en un momento se termina, ahora entiendo quién soy. No, externamente la película nunca se termina. Solamente se termina cuando el alma decide terminarla. Interesantes. Y esto es lo que se llama en el Bhagavad Gita, o lo que se trata de alcanzar el Bhagavad Gita con la palabra mukti, que significa liberación. Liberación de esta ilusión, de este guión extraño a mí. Entonces, eso es lo primero. Entonces, acá ¿qué tenemos? ¿Libre albedrío o predestinación? Que una persona llore en el cine por una escena muy fuerte. ¿Quién creó esa escena para que la persona llore? ¿El alma? ¿Estaba predestinado que las personas iban a salir tristes de esa película? Y sí, estaba predestinado que iba a causar tristeza o que iba a causar alegría. Está predestinado porque la película era esa. Pero ¿quién eligió vivir la experiencia de un guión que te haga llorar? Y ahí tenemos el libre albedrío. Bueno, esto es un poco para entender los orígenes de por qué nosotros decidimos aquí. Ahora, una vez que estamos en este cine o en este espectáculo, ¿no?, de ciencia ficción del alma, ¿cuáles son las gunas o los guiones que podemos ver en esta película que más nos afectan para despertar? O sea, hay cosas que nosotros vemos en este mundo, la experiencia en este mundo, marca algunas tendencias que nos mantienen más en ilusión que otras. Esta es la gran diferencia entre las gunas. Las gunas de Tama, la guna de la ignorancia, es la que más oscuro nos deja el alma, o sea, donde más inconsciente nosotros somos de nuestra realidad espiritual. O sea que todas las actividades, que ahora después vamos a describir, todos los hábitos que tengan que ver con la moderada ignorancia, por ejemplo, dormir mucho, tomar alcohol, ser un alcohólico, drogas, todo lo que nos duerma, que nos saque la lucidez, que nos lleve a actos donde ni siquiera consideramos a nuestros semejantes. Todos esos actos hacen que nos olvidemos de nuestra realidad cada vez más. La locura, todo eso. Entonces, el Raya Guna o la pasión, la siguiente guna, también nos condiciona a este mundo, eso ya lo hablamos en el anterior capítulo, y nos mantiene en ilusión. Cuando hablamos de Sattva Guna, o modalidad de la bondad, el Bhagavad Gita va a decir que es liberadora. ¿Qué significa liberadora? Que por lo menos permite podría llegar a permitir una cierta lucidez para pedirle al que proyecta la película que pare de proyectarla. Permite una lucidez para eso. No significa que la garantiza, porque Sattva Guna es una guna. Guna significa soga. Significa que también nos puede quedar apresados aquí. O sea, vamos a quedar encantados con una película donde el asunto es desarrollar virtudes y ser una persona filantrópica o moralmente
elevada o cosas así. De pronto nos identificamos con un personaje de este mundo que por más que tenga buenas cualidades, no es nuestra identidad espiritual. Bien. Entonces, ¿en qué áreas las gunas afectan más? ¿En qué áreas? ¿Cuáles son las áreas que nosotros hacemos en esta vida que tenemos que tener cuidado con las gunas? Porque recordemos, como vuelvo a decir, si vamos a hablar de las gunas, podemos dedicarle prácticamente años a hablar de cómo afecta cada una de las cosas. Por ejemplo, esta florcita tiene afectada la guna de la pasión, la bondad y la ignorancia. Aquí mismo. Esto también, todo tiene los ingredientes eso, pero afectan de diferentes maneras. A nosotros que la flor esta esté controlada por las tres gunas, o de qué manera está controlada por las tres gunas, no afecta directamente nuestra vida espiritual, porque esto es parte del desarrollo material de los elementos burdos. Ahora, ¿qué áreas de nuestra vida sí afectan y que debemos tener cuidado? En mi libro, Las 9 experiencias del yogi, resumí todo lo que dice el Gita, porque en el Gita, en el Bhagavad Gita, va a hablar de cómo afectan las modalidades, pero no va a hablar cómo afectan a las flores o a otros ingredientes, sino a ciertas áreas humanas que son imprescindibles tomarlas en cuenta para nosotros mejorar ahí y de esa manera poder trascender las gunas. En mi libro Las 9 experiencias lo que hice fue agruparlas en 4 áreas principales. Una es el trabajo, o sea, todo el mundo tiene que trabajar, y el trabajo hay que tener cuidado porque la forma de trabajar genera karma. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el mundo y cómo lo hacemos hace que más o menos nos condicionemos? Entonces el Bhagavad Gita va a hablar mucho acerca de cómo debe ser, cómo es un trabajador en las diferentes modalidades de la naturaleza. Cómo es la acción de una persona en las diferentes modalidades de la naturaleza. Va a empezar a hablar acerca de eso. Entonces, es importante destacar, Krishna siempre va a hablar de cómo trabaja uno en ignorancia, en pasión y en bondad. Siempre se va a recomendar la bondad, como dijimos antes, porque un trabajador en la bondad tiene más lucidez, por lo menos no se complica tanto la vida y tiene más posibilidades de trascender las modalidades. Ese es un área, el trabajo. La otra área es la felicidad. O sea, el Bhagavad Gita también nos va a hablar de cuáles son los objetivos que se tienen en las distintas gunas. Por ejemplo, sabemos que en la modalidad de ignorancia el objetivo, la felicidad, tiene que ver con dormir mucho, con estar ilusionado, con estar drogado todo el día, o alcoholizado, o criticando a todo el mundo, o mirando la televisión todo el día. Cosas así que tienen que ver con olvidarse de uno completamente. Esa es la felicidad. Mi felicidad es que me vi, sé que anoche, el fin de semana, ¿qué disfrutaste? Me vi toda una serie de Netflix, todo el día. ¡Ah, qué lindo! Eso es felicidad en la modalidad de la ignorancia. Con un kilo de helado. Con un kilo de helado, así, truco, ¿no? La ignorancia es felicidad. La ignorancia es felicidad, exactamente. Eso es una... Entonces, para esas personas la felicidad, o para muchos de nosotros, la felicidad tiene que ver con ilusionarse. Cuanto más me ilusiono, más feliz soy. En la pasión, la felicidad tiene que ver con el logro de resultados, mi crecimiento económico, mis alcances, mi desarrollo de éxito, de prosperidad. Entonces nos mantiene que la felicidad es alcanzar algo. Y ya sabemos que cuando se alcanza algo, eso ya es prácticamente algo psicológicamente probado, cuando se alcanza algo y uno está en la modalidad de la pasión, no queda satisfecho, porque la modalidad de la pasión significa que tengo que alcanzar. La felicidad está en alcanzar algo. Y si ya lo alcancé, no me sirve esa felicidad. Necesito alcanzar. Entonces mantiene al alma siempre atrás de la zanahoria, como se dice. Entonces esa es la felicidad de la pasión. Y la felicidad de la bondad es la virtud. O sea, la persona se siente satisfecha cuando desarrolla virtudes, cuando desarrolla algo que hace que
su vida mejore. Por eso se dice que la felicidad en la ignorancia es sufrimiento de principio al final. No hay felicidad en una ilusión. En la pasión parece que hay disfrute al principio, pero después se acaba. Al principio hay disfrute y después hay felicidad y después hay aflicción. Nada de lo que conseguimos después parece que va a haber felicidad, pero después nos frustra. Y en la bondad, o en la sattva guna, la felicidad es que al principio parece que no hay felicidad. Por ejemplo, alguien dice, quiero estar mejor de salud. Se pone esa meta como, quiero estar bien de salud. Bueno, es un objetivo en la bondad. Quiero que mi cuerpo esté bien. ¿Qué implica que mi cuerpo esté bien? ¿Qué tengo que hacer? Parar con el queso y alimentos que no son muy buenos o alimentos que uno tiene que ver que le pueden afectar el cuerpo, hacer ejercicios. Y todas esas cositas requieren, digamos, al principio, que hoy tampoco voy a comer lo que me gustaba. Y no. Entonces uno a sí mismo dice, bueno, aguanto. Pero después, qué felicidad es tener el cuerpo sano, o el ejercicio que uno hace todos los días. Así en cada área, ¿no? Puede ser en el área de la salud, puede ser en el área de las relaciones también, cultivar buenas relaciones. Me esfuerzo, sí, para controlar mis sentidos en mis relaciones, y entonces después tengo mejores relaciones y las disfruto mejor. No soy tan reactivo, soy más proactivo. Todas esas consideraciones son que parece una incomodidad al principio, porque implica un control, pero después uno disfruta de los beneficios de eso. Eso es felicidad en la modalidad de la bondad, y las personas que apuestan a la modalidad de la bondad tienen esa felicidad. El Gita va a hablar de que esa es una felicidad de las que más hacen que pueda progresar el ser humano, porque en definitiva eso nos puede transportar a actividades que son espirituales. Ojo, de todas maneras siempre está la trampita. Recuerden que sattva es sattva guna. Guna significa lazo, ¿no? Soga. Entonces puede ser que uno quede enamorado de la felicidad de la bondad y por lo tanto haga ejercicios para estar bien físicamente y solamente disfrute de esas cosas como un fin en sí mismo y no como un medio para la liberación. Y esas son las... Entonces estas son, trabajo, felicidad, las otras dos áreas. La cosmovisión, esto es interesante, la cosmovisión es, el Bhagavad Gita va a hablar de cómo es la comprensión, la visión, el conocimiento de una persona en las diferentes modalidades. Yo después, en esta clase misma, voy a compartir un gráfico donde están todas las características que se aparecen, todos los que están, los suscriptores también del canal de YouTube, van a tener en la sección de comunidad todas las características que el Bhagavad Gita habla de las diferentes modalidades. Y también voy a regalarles un videíto de mi curso de las 9 experiencias del yogi, donde explico cómo es que el alma decide meterse en este mundo, con gráficos y todo. ¿Sí? Hay varios regalitos en este video, si siguen viendo este video. Entonces, la cosmovisión es cómo nosotros miramos el mundo. Interesante que algunos dicen, yo tengo una forma particular, tengo mi ideología. No es ideología, es de las gunas. Eso es interesante ver a uno mismo. No, yo tengo una forma de ver el mundo. No tenés ninguna forma de ver el mundo. Es la forma que tienen las gunas, que te convencieron con la película esa, que te enganchaste en ver, y ahora estás creyendo que eso es tu ideología o tu visión. Entonces la cosmovisión es interesante porque se puede cambiar. No es que, yo pienso así porque siempre pensé así. No, las gunas se pueden cambiar. Esa es la idea de trascenderlas. Entonces el Bhagavad Gita va a hablar de los diferentes tipos de cosmovisiones que uno tiene en la vida. La bondad siempre es la más cercana a la espiritualidad. ¿Por qué? La ignorancia simplemente es que uno no ve a nadie. Uno no ve a los otros seres. Uno ve su trabajo nada más, y medio así, metido en su mundo psicótico. La pasión, uno sí ve a los otros seres, pero los ve a todos como competidores. Y para explotarlo. Sí, son todos diferentes. Esa es otra familia, esa es mi familia, ese soy yo, ese es otro. Distintas razas, ese es un negro, ese es una mujer, ese es esto, el otro. Ve todas diferencias. Todas diferencias.
No ve que hay, como se ve en la bondad, que la visión de la modalidad de la bondad es que tiene una visión de unidad. Entiende a todos los seres en una misma unidad. Muy cercano a la espiritualidad, donde se entiende que todos somos almas espirituales, que no tenemos que ver con las características corporales. Entonces, hay varias invitaciones en el Bhagavad Gita a tratar de ver cómo se ve en la bondad. Claro, esto no es un ejercicio simplemente intelectual, de que porque me esfuerzo a ver en la bondad, ahora estoy viendo en la bondad. Ahora vamos a explicar la última pregunta que nos queríamos responder hoy, es cómo ir superando estas modalidades y cómo ir cultivando alguna de ellas también. Pero bueno, por lo menos al saber cuáles son las distintas visiones que se tienen en las modalidades, uno puede saber entonces qué me está influyendo en este momento y no creerse que es uno mismo el que tiene ese tipo de visión. Bien. Y otra área que destacamos, donde Krishna habla, inclusive deja todo un capítulo del Bhagavad Gita para explicar cómo afectan las modalidades, es la religión, es la fe. Todo un capítulo. El capítulo 17 habla de todo cómo nosotros podemos tener distintas religiones, distintas fe, distintas creencias en las tres modalidades de la naturaleza. Por eso yo puse acá la fe. Que la fe tiene que ver en qué creemos, a quién adoramos, cuáles son, toda escena, digamos, religiosa implica algún tipo de restricción, algún tipo de voto, cómo hacemos esos votos, qué austeridades, qué rituales hacemos, qué comidas consumimos. Todo eso tiene que ver con las tres gunas. Entonces, bueno, para resumir, el Gita va a hablar de que una religión o una austeridad, una fe en la modalidad de la pasión es aquella que se hace solamente para obtener resultados de la religión. Es una manipulación religiosa para obtener resultados, ya sea de beneficio corporal, psíquico o inclusive para la humanidad. Quiero la paz mundial, ¿no? Bueno, o cosas así que tengan que ver con deseos de uno, ¿no? La de la sattva guna tiene que ver con que la religión se hace por deber y por metas trascendentales que tienen que ver con la liberación. O sea, sí, tengo que hacer todos estos rituales o tengo que hacer las austeridades, pero siempre con una meta que sea para liberarme de esta influencia, no para quedarme aquí en este mundo. Y las religiones en la modalidad de ignorancia son simplemente que cultivan la envidia, la crítica, el hermetismo, el suicidio colectivo, hacerle daños a otros, la matanza de animales y todo eso, ¿no? O inclusive tipos de ritos donde uno se martiriza a sí mismo. Eso también es parte de tamaguna. Es como prácticamente lo que se dice en el Gita, que la religión en la modalidad de ignorancia es irreligión. Irreligión. No tiene nada que ver con la palabra en sí. Que hoy en día les encanta a las personas que son en contra de la religión poner como que religión es eso que la tamaguna, que la ignorancia, glorifica como religión. Entonces cada vez que vemos nosotros a alguien religioso en las películas, el guión o el imaginario social, ¿no? Que hay, el imaginario colectivo de lo que es religión, es una persona que es peligrosa, no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? A nivel emocional, a nivel físico, capaz tiene una bomba, uy, mira, está rezando, ¿qué tendrá ahí adentro? Algo que va a explotar en cualquier momento. Entonces, a veces se toma como, una persona con el cerebro lavado, o que es cerrada, ¿no? Que no acepta a los demás, que critica a los demás, que envidia a los demás. Bueno, y cositas así. Un pervertido sexual, sí. O pervertido sexual, de pronto, un líder religioso, es el líder religioso, pero hay que ver cómo las tiene las discípulas, y cosas así. Entonces siempre se, digamos, dice, religión es modalidad de ignorancia. No, hay religión en la modalidad de la bondad, y cuando uno cultiva religión en la modalidad de la bondad, se vuelve el líder del mundo, realmente, porque es la virtud la que se glorifica y todas las personas aman eso también inconscientemente.
Entonces esto con respecto a las 4 áreas que hay que tener en cuenta. El Bhagavad Gita los va a detallar, eso lo pueden leer en el Bhagavad Gita. Y por último, ya para terminar, cómo ir superando la influencia de las gunas. Interesante, hay 2 maneras de... Uno puede superar las influencias de la guna, o sea, apagar la película del cine, es decir, basta, ¿no? Que esto es un poco el asunto de querer trascenderla, de ya no querer más nada de este mundo, pero eso es muy difícil. Es muy difícil porque para llegar al punto de decir basta, uno tiene que tener un cierto tipo de lucidez para entender de que eso es una ilusión. Claro. Porque una persona, por ejemplo, en el modelo de ignorancia, en Tamaguna, cuando dice basta, lo que hace es o intoxicarse más. Una persona en la modalidad de la pasión, cuando dice basta de sufrir en este mundo, es posible que también se tire, ¿no? No alcancé mis objetivos, o se frustra y también entra en ignorancia. O se deja todo y se vuelve un linchera y se cae en la ignorancia. Exactamente. Y una persona en la modalidad de la bondad, cuando dice basta, significa que esa persona es posible que empiece a incursionar en el conocimiento espiritual. Porque dice, mira, ya cultivé todas las virtudes, pero de todas maneras no pasa nada acá. ¿Será que hay algo más? Entonces ahí viene el refrán del Vedanta Sutra, Atato Brahma Jigyasa, que significa ahora es momento de ir acerca de la verdad. Por fin estabas en esa película, a ver quién sos realmente. Entonces, esa es una manera, la manera de que por lo menos, el Bhagavad Gita también lo recomienda, vayamos ascendiendo a un plano de mayor lucidez por el cultivo de la modalidad de la bondad. La modalidad de la bondad sola, recuerden que tiene su traspita, pero por lo menos nos deja ahí para ver qué hay en el mercado espiritual, por decirlo de una manera, para ver, ¿no? Para atraernos a la góndola de productos espirituales. Lo mejor es empezar a cultivar directamente actividades que el Bhagavad Gita las va a llamar yógicas, actividades espirituales, actividades de conexión espiritual, que automáticamente también son de la modalidad de la bondad porque buscan la liberación. Entonces, son 5 minutitos más, si ustedes me permiten, así lo... si queremos cultivar la modalidad de la bondad, ¿qué hacemos? Solamente decimos una mañana, bueno, cultivo la modalidad de la bondad, ¿cómo lo decido? El Bhagavatam, hay un verso del Bhagavatam que a mí me gusta mucho, que es del canto 11, las instrucciones de Krishna Uddhava, habla de que hay 10 áreas de la vida humana, que si uno trata de meter, digamos, su cuchara, cambiar los hábitos en esas áreas, uno entonces puede ir trabajando y ascendiendo en las modalidades. Porque una cosa interesante, un truquito interesante de las gunas, o una dinámica que tienen las gunas, es que crean hábitos. Eso es lo interesante. O sea, no es que la guna solamente nos hace vivir una experiencia, sino que al nosotros apostar a esa guna, nos crea a nosotros un hábito para seguir consumiendo eso. Es como, por ejemplo, cuando uno ve una película en Netflix, después le aparece películas del mismo género. Porque uno cultivó un tipo de atracción a un género de una de las 3 gunas y por lo tanto te va llevando otra vez a lo mismo. Una dependencia. Sí. Sí, se vuelve una dependencia, se vuelve un hábito. Si uno, por ejemplo, todos los días, hagan la prueba, no hagan la prueba, pero es dormir hasta las 12 del mediodía. Todos los días, si uno duerme a las 12 del mediodía, después le va a costar mucho levantarse temprano, porque va a crear un hábito de no aprovechar la mañana. Y por lo contrario, si uno se levanta temprano todos los días, crea el hábito de levantarse y estar feliz de estar temprano. Eso significa, uno cultiva modalidad de la bondad o cultiva modalidad de la ignorancia. O sea que esos hábitos, es
dice Riyananda Maharaj en la guía para comprender el Bhagavad Gita, dice, las acciones buenas, apasionadas y oscuras son todas ellas formadoras de hábitos. Al escoger amigos, lugares, música, alimento, trabajo en varias modalidades, le damos a estas modalidades poder sobre nuestras vidas. Las acciones virtuosas originan virtud. La pasión genera pasión. Y el comportamiento en la oscuridad, tal como la adicción, violencia desenfrenada, etc., atrapan al individuo en la oscuridad. Entonces, si nosotros sabemos este truquito, sabemos que las gunas crean hábitos. A mí me gustó siempre una frase que leí en un libro, creo que es el libro de los 9 hábitos, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, de Stephen Covey. Creo que es de ahí, pero bueno, que dice, elige la mejor forma de vivir y deja que el hábito haga el resto. Interesante eso. Somos animales de hábito nosotros. Pero para llegar a ser, para tener ese hábito, tenemos que elegir primero cuál es el hábito que queremos que se incorpore en nosotros. Hay 10 áreas de la vida humana que crean hábitos. Lo que uno lee, escucha o mira. ¿Qué estamos acostumbrados a leer, a escuchar? ¿Qué libro escuchamos? ¿Qué video, qué película, qué video de YouTube miramos? Si miramos Bhagavad Gita tal como somos o otro canal de YouTube, ¿no? O sea, tu educación, lo que escuchas. Pues es importante para los niños la educación, es fundamental, porque ahí está lo que leen, lo que escucha, lo que mira. Segundo, lo que come uno. De acuerdo a lo que come, también influencia, ¿no? Vieron que cuando uno empieza a comer picantes, después cada vez come más picantes. Por ejemplo, India nunca comía picante hace más de 500 años, empezaron a comer picantes y ahora uno va a India a comer algo y no hay manera de no comer algo picante, pero que duele en el paladar. Y ellos no solamente, los que están ahí, no solamente que comen la cosa picante, sino que la acompañan con chilis, que son picantes y lo comen así. Y uno dice, ¿pero por qué tanto? La adicción, ¿no? La modalidad de la pasión comienza a afectar de pronto de que cada vez uno necesita más picante. La sal, por ejemplo. O la sal también, o el azúcar también, todo, ¿no? Uno quiere cada vez más sabores más fuertes. Lo mismo sucede en la modalidad de ignorancia. Para una persona en la modalidad de la bondad, tomar alcohol es asqueroso, porque es un fermento Pero una persona en la modalidad de ignorancia cada vez gusta más de las cosas fermentadas, fuertes. Cuanto más fuerte, ¿no? Más rico. Entonces ellos se van acostumbrando cada vez a consumir cosas más fuertes y más feas. Entonces lo que bebes también, o las cosas que bebes, con quién uno se relaciona. Una de estas cosas las puede elegir. Ahí está el libre albedrío. Uno puede decir qué voy a comprar en el supermercado. Tampoco está tan condicionado para después comer o beber lo que quiera. Uno puede elegir lo que lee o lo que mira en YouTube. Uno puede elegir, no está obligado a eso. Puede decir, no, voy a elegir ver otro canal, ¿no? ¿Con quién se junta? Con quién se junta también uno lo puede elegir, con quién uno se relaciona. El ambiente que eliges para vivir, ¿dónde vas a vivir? Y si, bueno, te tocó vivir en algo porque no tienes... ¿Cómo ambientas tu lugar? Eso también uno lo puede elegir. La decoración de tu casa es una elección propia. Si alguien tiene todo sucio y todo, es porque eligió eso, si no, porque las escobas no están tan caras. O sea, un trapito se puede limpiar, es algo que el libre albedrío permite hacerlo. Los momentos en el día en que ocupas tus actividades, por ejemplo, acá es tremendo el esfuerzo que están haciendo ustedes, levantarse aquí a las 6 de la mañana para escuchar esta clase. Eligen, apuestan a este momento del día para actividades. ¿En qué meditamos o qué fijamos nuestra atención? ¿Qué es nuestra meta en la vida? ¿Qué queremos desarrollar? ¿En qué meditamos cuando queremos lograr algo? ¿En nuestro desarrollo espiritual o en metas materiales o en ilusiones? ¿O nos acordamos de la última de Leonardo DiCaprio y eso es lo que meditamos? Lo que hablas, las palabras, las canciones, discursos, mantras que recita o libros que escribes, cómo hablamos, lo que hablamos, qué sale de nuestra boca durante el día.
las ceremonias, rituales, costumbres, hábitos que realizamos. Y por último dice, el número 10, la familia que hemos nacido. Bueno, esto ya no se puede elegir. Pero no es tan así, no es solamente el nacimiento en sí, sino a quien nosotros tomamos como modelo en nuestra vida como padre o madre. Entonces ahí también entra el asunto de con quién nosotros nos identificamos más en nuestra vida para recibir instrucciones. Ahí está el ingrediente del maestro espiritual o nuestras guías. Aquí nosotros nos consideramos modelo, porque círculo familiar significa modelaje de personas. Eso es lo que justamente ayer le decía a Nanta, que hoy en día se perdió un poco el asunto de la diversidad de modelajes, porque las familias están constituidas todas separadas una de otra, y por lo tanto el niño solamente tiene un modelo, que es el padre y la madre. Cuando antes comunitariamente, como las familias se conformaban en comunidad, el hijo podía elegir distintos modelos. Entonces, si el padre o la madre no eran tan buenos, que eso es lo que pasa hoy en día, tenía la opción el niño para elegir otro modelo de persona que a él inspiraba como padre y madre, y no había ningún problema psicológico. Hoy en día es un gran problema porque todos los niños al final salen traumados porque alguna cosita siempre tienen los padres, especialmente hoy en día que estamos tan disturbados. Bueno, esto es para... Entonces, en la vida, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con mi papá, era esto, lo otro, o buscamos otros modelos de vida para seguir? Entonces, estas son las 10 áreas, es interesante verlas aquí. Entonces, si nosotros cultivamos una de estas 10 áreas, van a venir reacciones. La reacción es un hábito nuevo. Ahora, ¿quién determina eso? Acá para terminar ya. En la guía para comprender el Bhagavad Gita, Riyananda Maharaj termina esta sección de las gunas con esta frase que me encanta y que nos lleva al próximo tema que vamos a ver en el próximo video, que es el karma. Dice, tenemos libre albedrío. O sea, este libre albedrío para elegir distintos hábitos en estos 10 áreas. Pero no podemos evitar las consecuencias de nuestras elecciones. Interesante. Nosotros podemos decir, sí, quiero levantarme temprano, pero después las consecuencias, cómo se va a manifestar el hábito, no lo podemos elegir. Esas son consecuencias de la energía material, del set de acciones y reacciones. Dice, ¿cómo? ¿Y quién determina estas consecuencias? Interesante. ¿Dónde están las leyes que dice que si uno cultiva esto, viene esta reacción? ¿Quién lo determina eso? El sistema cósmico que responde a la modalidad de nuestras elecciones y trae las consecuencias es llamado karma. Esto es algo muy interesante que lo vamos a ver entonces en la próxima clase. ¿De qué se trata esta ley que nosotros escuchamos siempre, que es la ley del karma? El sistema cósmico, es un sistema cósmico, rige el sistema cósmico, una ley de acciones y reacciones, y eso se llama karma. Así que bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos la clase en la próxima con este tema del karma. Gracias. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayudarnos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.